Me llamo Dr. Andrés Molina, tengo 69 años y durante más de 40 años fui médico naturista en Salamanca. Hoy estoy retirado. Vivo con tranquilidad, sí, pero no con indiferencia. Hay cosas que viví que sentí en carne propia, que me marcaron tanto que decidí no guardármelas. No sería justo, porque si lo que aprendí puede ayudar, aunque sea a una sola persona, entonces vale la pena contarlo todo desde el principio. Y el principio fue una caída. Una caída que no fue una caída, porque no tropecé, no me resbalé. Simplemente una mañana mi cuerpo decidió apagarse. Era noviembre, hacía frío, como cada día desde hacía años. Me desperté antes que mi esposa, preparé mi respiración, estiré los brazos y me dispuse a levantarme de la cama para hacer mis ejercicios de Qigong. Pero al apoyar los pies en el suelo y comenzar a incorporarme, algo dentro de mí crujió. Una punzada brutal en la rodilla izquierda, como si un puñal se clavara, seguido de un estallido de agujas ardiendo desde el muslo hasta el tobillo. Caí de inmediato, sin poder sostenerme. Me quedé allí, sentado en el suelo de mi dormitorio, temblando. El sudor frío me recorría la espalda. Me llevé las manos a la pierna. No podía doblarla, no podía levantarla. Y lo peor, no me atrevía a llamar a mi esposa. No porque me avergonzara del dolor, sino porque en ese instante entendí algo que me estremeció. Quizás había llegado el día en que dejaría de caminar para siempre. Durante toda mi carrera como médico, escuché muchas veces a mis pacientes mayores describir sus dolores. La artrosis, la rigidez, las noches sin dormir. Los escuchaba, los trataba, los aconsejaba, pero no los comprendía del todo. No desde adentro. No hasta ese instante en el que supe, sin que nadie me lo dijera, que algo profundo y silencioso se había roto en mí. Ese día no fui a la clínica. No impartí mis clases. Me quedé en casa, solo, con una toalla caliente sobre la rodilla y una pastilla de ibuprofeno que me resistí a tomar hasta que el ardor fue insoportable. Pero no fue el dolor físico lo que me dejó sin habla. Fue el pensamiento que se instaló como una sombra en la nuca. ¿Y si ya no puedo caminar más? ¿Y si me convierto en una carga? ¿Y si este es el comienzo del fin? Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en el sofá, mirando el techo. Mi esposa dormía plácidamente en la habitación. Yo la oía respirar, y me pregunté en silencio, ¿cómo cuidará de mí si yo dejo de valerme por mí mismo? ¿Qué pasará si dejo de ser quien soy? ¿Qué imagen guardarán mis nietos si su abuelo se convierte en un cuerpo inmóvil? Al día siguiente, con ayuda de mi hijo, fui a hacerme estudios. El diagnóstico no tardó: artrosis de rodilla grado 2, con signos de edema subcondral y derrame articular. El traumatólogo fue directo. Doctor Molina, prepare su mente para convivir con el dolor. La cirugía de prótesis llegará tarde o temprano. No hay otro camino. Sonreí, le agradecí con cortesía, pero dentro de mí algo rugía, porque yo había visto lo contrario. Había ayudado a pacientes más graves que yo a recuperarse sin bisturí. Personas mayores que con constancia, cambio de hábitos y acompañamiento adecuado habían logrado volver a caminar, a bailar, incluso a subir montañas. Así que esa noche, mientras el dolor latía como un tambor tribal dentro de mi rodilla, abrí mi cuaderno de notas clínicas, ese que guardo desde hace más de 3 décadas, y escribí solo una línea. La artrosis no es el final, es un aviso. Fue mi primer paso, no un paso físico, claro. Aún no podía moverme con soltura, pero fue el paso más importante, el de no rendirme. Hoy, después de todo lo que he vivido, puedo decirte esto: no hay nada más aterrador que sentir que tu cuerpo se rinde. Pero tampoco hay nada más liberador que descubrir que todavía puedes reconstruirlo desde dentro. Si estás viendo este video y te reconoces en mis palabras, si alguna vez tu rodilla te hizo temblar de miedo, si alguna noche el dolor te robó el sueño, si alguna vez pensaste esto ya no tiene arreglo, quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrí después de ese día podría cambiar tu manera de caminar y tu manera de vivir. Y si este mensaje te toca el corazón, te invito a suscribirte al canal. Así no solo te enterarás de los próximos videos, sino que me estarás ayudando a seguir creando contenidos útiles, humanos y profundamente necesarios para quienes no quieren rendirse ante la vejez. Pregunta de reflexión: si tu cuerpo empezara hoy a fallarte, ¿qué crees que marcaría la diferencia en tu recuperación? A. Tomar la pastilla correcta y esperar. B. Escuchar tu cuerpo, cambiar hábitos y actuar con constancia. Escribe tu respuesta en los comentarios, A o B. Me encantará leer tu elección y saber que no estoy hablando solo, sino con personas que, como tú,
quieren vivir mejor. Cuando uno lleva más de 40 años atendiendo a pacientes, escuchando sus dolores, sus quejas, sus silencios, tiende a pensar que ya lo ha visto todo. Pero no es así, porque una cosa es observar el sufrimiento desde la bata blanca y otra muy distinta es vivirlo desde adentro. Y fue justo cuando me tocó pasar al lado del que duele, del que cojea, del que no duerme, que comprendí cuán silenciosos y traicioneros pueden ser los errores cotidianos. No hablo de accidentes ni de grandes descuidos. Hablo de lo que hacemos cada día, sin pensar, sin cuestionar, sin sospechar que estamos sembrando poco a poco la semilla de nuestra propia caída. Como médico, podría decir que mi artrosis empezó con el paso del tiempo, pero como paciente, como ser humano que sufrió en carne viva, sé que comenzó mucho antes. Empezó en mi cocina, cuando me arrodillaba para limpiar las esquinas. Empezó en mi jardín, cuando me agachaba a arrancar malas hierbas sin dar importancia a la posición de mis piernas. Empezó en todos esos pequeños gestos que repetí durante años, convencido de que eran inofensivos. No lo eran. Uno de los errores más comunes y más destructivos es agacharse o arrodillarse de forma repetida. Yo lo hacía a diario. Pensaba que así entrenaba mi cuerpo, que mantenía la movilidad. Pero lo que realmente hacía era castigar mis rodillas, comprimiendo los cartílagos ya desgastados, impidiendo que el líquido sinovial cumpliera su función. El día que mi rodilla crujió como una rama seca al intentar incorporarme, entendí que el precio de años de mala postura acababa de cobrarse. Después vino otro error, igual de común, el reposo excesivo por miedo al dolor. Tras mi caída pasé varios días evitando caminar. Me decía a mí mismo que era necesario descansar, que el cuerpo necesitaba tiempo. Y sí, necesitaba tiempo, pero no inactividad. Cuanto más permanecía sentado, más se entumecía la articulación. Las noches eran un suplicio. Me despertaba con la rodilla rígida como una piedra, y cada intento de moverla era como encender un fuego bajo la piel. El cuerpo humano, y especialmente el cuerpo envejecido, no tolera la quietud prolongada. Sin movimiento, el músculo se atrofia, la circulación se enlentece y la articulación se endurece como una puerta que nadie abre. Otro hábito dañino que muchos compartimos sin darnos cuenta es subir escaleras sin técnica, con impulso, con prisas. Mi casa tiene escaleras interiores. Durante años las subí como si nada. No usaba la barandilla, no distribuía el peso. A veces por costumbre subía de 2 en 2 peldaños. Nunca pensé que cada uno de esos gestos estaba desgarrando lentamente mis rodillas. Fue después de una de esas subidas, con un pequeño resbalón, que sentí el primer dolor punzante que no se fue. Al día siguiente la rodilla amaneció hinchada. El daño ya estaba hecho. Y luego está el calzado. Qué poca atención le damos, sobre todo los que vivimos en pueblos, en climas cálidos, en casas con patios. Durante años caminé descalzo, convencido de que así fortalecía el pie. Y puede que así sea cuando uno es joven. Pero a partir de cierta edad, caminar sin soporte adecuado es invitar al desastre. La planta del pie es la base de todo el cuerpo. Si no amortigua correctamente, toda la carga se traslada a las rodillas. Yo lo ignoré. Prefería andar con sandalias viejas, con suelas desgastadas, sin arco. Hasta que un colega me dijo una frase que aún resuena en mi cabeza. Andrés, los zapatos son la ortopedia más barata del mundo. Úsalos bien o pagarás con tus articulaciones. Pero lo que más me avergüenza confesar es el abuso de analgésicos, porque yo sabía mejor que nadie que un antiinflamatorio no cura, solo silencia. Pero también sabía lo que era pasar la noche en vela, con un fuego constante ardiendo en la rodilla. Así que me tomaba una pastilla, luego otra. Me sentía mejor por unas horas, caminaba, me esforzaba, creía que estaba progresando. Pero en realidad lo único que hacía era engañar a mi cuerpo. Cada dosis me alejaba un paso más de la verdadera sanación. Aprendí por las malas que los analgésicos no son enemigos, pero tampoco deben ser muletas eternas. Nos hacen creer que podemos más de lo que realmente soportamos. Y en ese exceso, el daño crece. Como médico me vi obligado a desaprender. Como paciente tuve que escuchar de nuevo a mi cuerpo, no desde el conocimiento, sino desde la humildad. Es difícil aceptar que los gestos más sencillos, sentarse, subir una escalera, elegir un zapato, pueden ser los más peligrosos cuando no se hacen con conciencia. Pero esa es la realidad, y cuanto antes lo aceptemos, más pronto podremos cambiar el rumbo. Hoy, cuando me levanto por la mañana, no solo agradezco haber dormido sin dolor,
Agradezco haber reconocido mis errores. Agradezco cada pequeño ajuste, el calzado adecuado, la barandilla al subir, el descanso activo, la almohadilla bajo las rodillas al arrodillarme, los movimientos lentos y conscientes. Y sobre todo, agradezco haber aprendido que la artrosis no se cura con pastillas ni con cirugías milagrosas. Se frena desde los hábitos. Si estás en la edad en que el cuerpo ya no responde como antes, quiero decirte esto. No esperes al dolor para cambiar. Observa tus movimientos, cuestiona tus costumbres, escucha las señales antes de que griten, porque cada día repetimos acciones que pueden llevarnos, sin saberlo, al límite. Y cuando ese límite llega, a veces ya no hay marcha atrás. Por eso te hablo hoy, no como un doctor desde un púlpito, te hablo como un hombre que también cayó, que también se asustó y que tuvo que volver a levantarse paso a paso desde lo más simple, cambiar lo cotidiano antes de que lo cotidiano nos destruya. Cuando uno ha dedicado toda una vida a cuidar a los demás, cuesta mucho aceptar que ha llegado el momento de cuidarse a uno mismo. Y más aún, cuando el cuerpo parece negarse a responder, cuando cada intento de caminar se convierte en un recordatorio de que algo se ha roto, de que ya no somos los mismos. Pero yo, como médico y como hombre, descubrí que incluso en medio del dolor hay caminos de regreso. Y ese camino no pasa por la resignación ni por la cirugía inmediata, sino por algo mucho más sencillo y poderoso: volver a lo esencial. Después del diagnóstico de artrosis de rodilla, muchos me preguntaron si pensaba operarme. Yo lo consideré, por supuesto. El dolor era real y la limitación era diaria. Pero algo dentro de mí me decía que no era el momento de rendirse, que aún había una oportunidad de recuperar fuerza, movilidad y dignidad desde lo más básico: el movimiento, la alimentación y la medicina natural. Empecé por lo primero que tenía a mano: mi cuerpo. Sabía que no podía hacer grandes esfuerzos, pero también sabía que quedarse quieto no era la solución. Recordé lo que tantas veces repetí en consulta: el cuerpo humano, incluso enfermo, está hecho para moverse. Y con esa premisa, diseñé una rutina de ejercicios suaves, adaptados a mi situación. Cada mañana, antes incluso de salir de la cama, comencé a hacer un ejercicio muy simple. Doblaba lentamente la pierna sana y luego intentaba hacer lo mismo con la afectada, con cuidado, sin forzar. Al principio el rango de movimiento era mínimo, apenas unos centímetros, pero con los días algo cambió. La articulación empezó a despertar. El crujido matutino disminuyó. El dolor seguía, pero ya no era inmovilizador. Luego incorporé un ejercicio que aún hoy practico y recomiendo: la contracción isométrica del muslo. Sentado en una silla firme, espalda recta, elevaba una pierna unos centímetros y mantenía la tensión en el músculo durante 5 segundos. Repetía con la otra pierna, 10 veces cada una. Parece insignificante, pero no lo es. Fortalecer los músculos que rodean la rodilla es como construir un escudo natural. Cuanto más fuerte el muslo, menos sufre la articulación. También empecé a trabajar el equilibrio y la circulación con un ejercicio que aprendí observando a un paciente anciano en la clínica: elevar los talones lentamente mientras me sujetaba del respaldo de una silla. Lo hacía de pie, con ambos pies apoyados, y subía suavemente como si quisiera tocar el cielo con los dedos de los pies. Mantenía la postura unos segundos y luego bajaba despacio. Al principio apenas aguantaba 3 repeticiones. Mis pantorrillas temblaban, el cuerpo sudaba, pero no me detuve. Hoy hago 15 sin esfuerzo y cada vez que termino, siento como si la sangre circulara con nueva vida. Pero el cuerpo no solo se rehabilita con movimiento, también necesita ser nutrido, reconstruido desde adentro. Aquí fue donde verdaderamente entendí el papel fundamental de la alimentación. Durante años comí de forma tradicional: carne, pan blanco, algo de verdura, postre. Nunca me faltó comida, pero me faltaba intención. Empecé a estudiar qué alimentos realmente van a regenerar el cartílago, a reducir la inflamación, a lubricar la articulación. El primero fue el pescado azul, salmón, sardinas, caballa, 3 veces por semana, no frito, sino al vapor o al horno. Rico en omega 3, un antiinflamatorio natural que no tiene efectos secundarios. Después de 2 semanas, noté que mi rodilla ya no hacía ese ruido seco al subir escaleras. También empecé a dormir mejor, algo que no esperaba pero que agradecí profundamente. Luego vino la soja. Al principio me costó incorporarla, no estaba en mis hábitos, pero encontré formas de incluirla: leche de soja sin azúcar, tofu en guisos, soja tostada como tentempié.
Descubrí que esta legumbre no solo aporta proteína vegetal de calidad, sino que también contiene isoflavonas, compuestos naturales que ayudan a equilibrar las hormonas y reducir la inflamación en las articulaciones. Añadí un puñado de frutos secos cada día, nueces, almendras, avellanas, no más de 5 o 6 unidades, preferiblemente en la mañana o a media tarde. Estas pequeñas joyas contienen vitamina E, magnesio y ácidos grasos saludables que no solo protegen las articulaciones, sino que mejoran la salud cardiovascular. Desde que las como con regularidad, he notado que mis manos que antes entumecían al despertar, ahora se sienten más ligeras, más ágiles. Las verduras de hoja verde se convirtieron en el centro de mis platos: espinaca, acelga, col rizada, hervidas, salteadas, en puré. Aportan calcio, vitamina K y antioxidantes. Al principio pensé que me costaría dejar atrás la carne en el almuerzo, pero al ver los beneficios, el cambio se hizo natural. Menos peso en el cuerpo, más ligereza en la digestión, menos inflamación general. Y por último, el dúo de oro: cúrcuma y pimienta negra. Cada mañana, en ayunas, mezclaba media cucharadita de cúrcuma en polvo con un poco de pimienta negra molida y una cucharadita de miel. Lo disolvía en agua tibia y lo bebía lentamente. Sabía que la curcumina es uno de los antiinflamatorios naturales más poderosos que existen, pero también sabía que necesita de la pimienta negra para ser absorbida eficazmente por el organismo. En conjunto, son una medicina silenciosa pero poderosa. Todo esto, poco a poco, fue construyendo en mí algo que había perdido: confianza. No recuperé la rodilla de un joven, eso sería iluso, pero recuperé la funcionalidad. Recuperé la seguridad al dar un paso. Recuperé la independencia para caminar hasta la plaza, para hacer la compra, para subir las escaleras de casa sin miedo. Si estás leyendo esto o viendo el video en busca de una solución rápida, te seré sincero: no existe. No hay pastilla que repare lo que el tiempo, el descuido o los hábitos han desgastado, pero sí hay caminos, y esos caminos se recorren día a día, con constancia, con disciplina, con amor propio. No esperes a que el dolor te deje sin opciones. Comienza hoy, mueve lo que puedas, come lo que nutra, respira con intención. Y sobre todo, cree en la capacidad de tu cuerpo de sanarse si tú decides acompañarlo en lugar de abandonarlo. Yo lo hice, no como un milagro, sino como un compromiso, y tú también puedes hacerlo. Hay momentos en la vida de un médico en los que uno comprende que la medicina, por muy profunda que sea, no lo explica todo. He dedicado más de 4 décadas al estudio de las enfermedades, de sus causas, de sus tratamientos. He asistido a congresos, he leído cientos de publicaciones científicas. Y sin embargo, lo más poderoso que he visto surgir en un proceso de curación no proviene de una receta ni de una terapia, sino del amor, del vínculo humano, de ese impulso invisible que nace cuando alguien simplemente nos mira con esperanza. Yo lo viví en carne propia. Pero la historia que quiero contarte ahora no es la mía, es la de un amigo muy querido, colega de profesión, con quien compartí años de formación, guardias nocturnas y sueños de juventud. Julián Romero, médico rural, hombre noble, entregado a los demás hasta el último día en que se jubiló. Nos conocimos en la Facultad de Medicina de Valladolid. Él volvió a su pueblo en las montañas de Ávila. Yo me quedé en Salamanca. Durante años apenas hablábamos, pero sabíamos el uno del otro, hasta que un día su esposa me llamó con la voz quebrada. Andrés, me dijo, Julián está muy mal, tiene artrosis severa. El médico le ha sugerido operación de prótesis, pero él no quiere, no habla, no come, no sale del cuarto. Fui a verle sin pensarlo 2 veces. El viaje fue largo, pero el recuerdo de su amistad lo hizo corto. Al llegar, me encontré con una imagen que me conmovió hasta los huesos. Un hombre consumido, los ojos hundidos, la espalda vencida, las piernas encogidas bajo una manta, la rodilla izquierda inflamada, rígida, inmóvil. Lo saludé con cariño, pero él apenas levantó la mirada. Tú no sabes lo que es esto, me dijo con una voz apagada. Y yo, en ese momento, entendí que no venía a curarle como médico. Venía a sentarme a su lado como quien ha pasado por la misma oscuridad. Me quedé esa noche en su casa. Le hablé de mi dolor, de mi miedo, de cómo también estuve a punto de rendirme. Le conté lo que me ayudó, lo que me dio fuerza. Me escuchó en silencio. No respondió. Solo al final, antes de dormir, murmuró: yo ya no tengo fuerza para empezar de nuevo. Pero el milagro no vino de mí. Vino al día siguiente por la tarde. La nieta de Julián, una niña de 5 años llamada Lucía, entró en la habitación con una hoja de papel en la mano. Era un dibujo hecho con ceras de colores.
Aparecían dos figuras, un abuelo con una barba blanca y una niña pequeña caminando juntos de la mano por un parque. Ella le dijo con dulzura, «Abuelo, este eres tú cuando me llevabas al columpio. ¿Cuándo vamos otra vez?» Julián no dijo nada, pero yo vi cómo sus ojos se humedecieron. Acarició el dibujo como si acariciara un recuerdo, como si por un instante se viera a sí mismo caminando otra vez. Esa noche me pidió ayuda para sentarse en la cama. Al día siguiente me pidió que le mostrara los ejercicios que yo había hecho. No hablamos de operación, no hablamos de dolor, solo empezamos. Un movimiento leve, un masaje suave, un suspiro más largo. Cada día la niña volvía con un nuevo dibujo. Abuelo y yo en la playa, abuelo y yo montando en bicicleta, abuelo como Superman. Parecía un juego, pero era un tratamiento invisible, un tratamiento hecho de ilusión, de amor, de propósito. Y yo, como médico, como hombre, fui testigo de algo que no cabía en ninguna explicación médica. La voluntad puede despertar cuando encuentra una razón suficientemente humana para hacerlo. 3 meses después, Julián ya caminaba hasta la plaza, sin bastón, lento, sí, pero con dignidad. Con cada paso el dibujo de su nieta iba materializándose. Me llamó una mañana para decirme que había vuelto a su huerta. Solo para mirar las tomateras, me dijo riendo. Yo supe entonces que había vuelto a la vida, no porque su rodilla hubiera sanado del todo, sino porque su alma había recuperado el deseo de moverse. Muchos pacientes me preguntan cuál es el mejor antiinflamatorio, cuál es el suplemento más eficaz, qué ejercicio cura más rápido. Y yo siempre les respondo, nada sustituye a una motivación verdadera. Nada cura más que sentirse amado, necesitado, recordado por alguien. La medicina puede aliviar, sí. El ejercicio puede fortalecer. La alimentación puede nutrir. Pero el sentido, eso que le da dirección a cada esfuerzo, eso no se vende en farmacias. Se encuentra en los vínculos, en las personas que nos rodean, en las miradas que nos dicen te quiero ver de pie. A veces, un simple dibujo puede ser más poderoso que 1000 tratamientos. A veces, una palabra de un nieto, una mano que te espera en la puerta, un vienes a jugar conmigo, basta para que el cuerpo se levante del abismo, porque el cuerpo, aunque sufra, escucha al corazón, y si el corazón tiene un motivo, el cuerpo encuentra el modo. Por eso, si estás pasando por un proceso de recuperación, si te duele cada paso, si la noche te parece interminable, no te encierres, no te aísles, habla, pide compañía, deja que los tuyos participen de tu proceso. Y si tienes nietos, hijos, sobrinos, cuéntales lo que te pasa. A veces en sus ojos está la medicina que tu cuerpo necesita para seguir luchando. Yo como médico lo he visto, pero como ser humano lo he sentido. Y por eso te lo comparto hoy. Porque si Julián pudo levantarse con los dibujos de Lucía, tú también puedes. No se trata de milagros, se trata de encontrar la chispa que te recuerde que aún tienes caminos por andar y personas con quienes caminar. Durante años como médico, vi cómo muchos pacientes caían en una dependencia silenciosa. Una pastilla para dormir, otra para el dolor, otra para la ansiedad. Y cada vez que intentaba hablar con ellos sobre alternativas, me miraban con resignación. Doctor, es que sin eso no puedo seguir. Yo comprendía, pero insistía. Les hablaba de ejercicios, de calor local, de infusiones. Algunos lo intentaban. Otros simplemente asentían con cortesía. Nunca imaginé que un día me convertiría en uno de ellos. En alguien que también tomaba una pastilla cada mañana para poder funcionar. Cuando mi rodilla comenzó a fallar, lo primero que hice fue resistirme. Me dije que con reposo bastaría, que el cuerpo sanaría solo, pero el dolor fue ganando terreno. Las noches se hicieron largas, los días más cortos. Había jornadas en las que no podía subir un escalón sin apretar los dientes. Me volví más irritable, más callado. Y entonces, como tantos otros, caí en la trampa de lo fácil. El analgésico diario. Comenzó con una dosis pequeña, solo para dormir mejor. Después una más por la mañana para aguantar el día. Y sin darme cuenta, mi jornada empezaba con un gesto automático, abrir el cajón, tomar la pastilla, tragar con un sorbo de agua. Me decía a mí mismo que era transitorio, que lo necesitaba solo por ahora. Pero los días pasaban y esa rutina se volvía norma. El día que olvidé tomarla y sentí un dolor insoportable que me hizo tambalear al caminar, lo supe con total claridad. Me había convertido en dependiente. No estoy hablando de adicción, en el sentido estricto. Estoy hablando de algo más profundo, la pérdida del poder sobre el propio cuerpo. Yo, que enseñaba a otros a escuchar sus señales, había empezado a silenciar las mías con medicamentos.
Me sentí traicionado, no por la medicina, sino por mi propia comodidad, porque era más fácil anestesiar el síntoma que enfrentar el origen. La gota que colmó el vaso llegó una mañana lluviosa. Salí a caminar, como solía hacer en días buenos. Había tomado la pastilla, como siempre, pero ese día no hizo efecto, o quizás lo hizo tarde. A los 5 minutos de andar, la rodilla cedió. Caí en plena acera, empapado sin poder levantarme. Un joven que pasaba me ayudó. ¿Se resbaló, señor? No pude responder, no por vergüenza, sino porque sentí que aquel suelo frío simbolizaba exactamente dónde había caído, en la pérdida de autonomía, en la dependencia emocional y física a un fármaco que ya no me sostenía. Aquella tarde me senté solo con mi cuaderno de notas. Escribí una sola frase: vivir con medicamentos es vivir prestado, vivir sin ellos es volver a ser dueño de uno mismo. Y con esa idea tomé una decisión, no drástica, no temeraria, pero sí firme: empezar a dejar el analgésico. Sabía que no podía hacerlo de golpe. El cuerpo necesita adaptación, así que empecé a espaciar las tomas, una cada 2 días, luego cada 3. En paralelo, reforcé todo lo que sabía que sí funciona: chorro de agua caliente sobre la rodilla cada noche, masajes circulares con aceite de árnica, ejercicios suaves al despertar, respiraciones profundas antes de dormir. Volví a mi infusión de cúrcuma con pimienta negra. Preparé cataplasmas de jengibre. Recuperé todo lo que en su momento recomendé a otros y que por cansancio o desesperación había dejado de hacer. Los primeros días no fueron fáciles. El dolor regresó, más agudo, pero no me derrotó, porque esta vez no venía solo. Venía acompañado de algo más fuerte: mi decisión de no ceder, de volver a sentir el cuerpo incluso en su fragilidad, de recuperar la sensibilidad, aunque trajera consigo la incomodidad. Sentir, al fin y al cabo, era mejor que estar dormido. Al cabo de una semana noté algo inesperado. Mi mente estaba más clara. Ya no tenía esa niebla habitual de las mañanas. Me sentía más presente. Cada paso, aunque lento, era un acto consciente, y sobre todo mi relación con el dolor había cambiado. Ya no era un enemigo, era una señal, una conversación, un límite que debía respetar, pero también negociar. A los 14 días logré caminar una manzana completa sin tomar analgésico. No sentí euforia, sentí libertad, una libertad simple, pero inmensa, la de no necesitar nada para ser yo mismo. Desde entonces he dejado de tomar medicación para el dolor, no porque lo rechace, sino porque ya no la necesito. La reemplacé por hábitos que me reconectan con mi cuerpo, por rutinas que me devuelven la confianza, y sobre todo, por una actitud distinta ante lo que significa envejecer. Hoy, cuando hablo con pacientes mayores, no les digo que tiren sus pastillas. Les digo algo más importante: no dejes que tu bienestar dependa únicamente de una sustancia externa. Haz tu parte, habla con tu cuerpo, escúchalo, respóndele, cuídalo. Porque vivir sin dolor no siempre es posible. Pero vivir sin miedo al dolor, vivir con conciencia, con herramientas, con dignidad, eso sí lo es. Y esa es la verdadera medicina. Si tú que me escuchas has sentido alguna vez que estás prisionero de una rutina que no te pertenece, si sientes que cada paso depende de una cápsula, detente. No para renunciar, sino para mirar hacia adentro. Quizás ahí encuentres el verdadero punto de partida. Yo lo encontré, no en la farmacia, no en la consulta, sino en ese momento en que decidí que quería volver a ser libre, aunque doliera, aunque costara. Porque en esa decisión supe tenía el control. Y eso, créeme, vale más que cualquier receta. A esta altura de mi vida, después de casi 5 décadas dedicadas a la medicina, y tras haber vivido en carne propia el dolor, la frustración, la recuperación y la reconexión con mi cuerpo, puedo decir con total sinceridad que sanar no es solo cuestión de pastillas o de cirugías. Sanar de verdad es una transformación profunda que comienza en la mente, pasa por el corazón y se materializa en el cuerpo. He aprendido que muchas veces las dolencias que cargamos no se deben únicamente al paso del tiempo, sino a lo que dejamos de hacer. Dejamos de movernos, dejamos de confiar, dejamos de cuidarnos y sobre todo dejamos de creer que podemos mejorar. La artrosis, como muchas otras condiciones crónicas, no avanza únicamente por el desgaste físico, sino también por el desgaste emocional. Cada vez que uno se dice esto ya no tiene solución, el cuerpo lo escucha. Cada vez que uno se rinde, el cuerpo se detiene. Pero cada vez que uno decide intentarlo, aunque sea con un paso pequeño, el cuerpo responde. Yo he vivido esa respuesta, y la he visto en otros también.
No es mágica, no es inmediata, pero es real. Lo que descubrí en este camino no está en los libros de medicina, aunque se relacione con ellos. Está en la práctica diaria, en la repetición silenciosa de acciones que parecen insignificantes. Calentar la rodilla con una toalla tibia, hacer un ejercicio de 5 minutos, preparar una comida con intención de nutrir y no solo de llenar el estómago, rechazar una pastilla y optar por una infusión. Cada uno de esos actos es una semilla. Al principio no se ve el fruto, pero con el tiempo florece la movilidad, la confianza, el bienestar. Y más allá del cuerpo hay algo aún más profundo, el sentido. Cuando uno tiene una razón para levantarse, una persona que nos espera, una ilusión por recuperar, un pequeño sueño aún por cumplir, el dolor cambia de forma. Ya no es un enemigo, sino una señal. Ya no nos paraliza, sino que nos empuja a actuar. En mi caso fue la voz de mis nietos, el deseo de volver a caminar junto a ellos, el amor de mi esposa, el deseo de seguir enseñando. Para otros será algo distinto, pero igualmente valioso. Por eso, la gran lección que he aprendido es esta: nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para cambiar un hábito, para aprender algo nuevo, para desafiar una creencia limitante. El cuerpo envejece, sí, pero la voluntad, cuando se cultiva, se renueva. Y esa voluntad, alimentada por el cariño, la disciplina y la esperanza, puede llevarnos mucho más lejos de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué puedes hacer tú hoy después de escucharme? Empieza con algo pequeño. Evalúa tus rutinas. ¿Hay alguna que puedas mejorar? ¿Puedes mover el cuerpo 10 minutos más al día? ¿Puedes cambiar un alimento procesado por uno natural? ¿Puedes hablar con tus hijos, con tus nietos y contarles cómo te sientes? ¿Puedes dejar una pastilla un día y probar con un método natural? No se trata de hacer todo de golpe, se trata de avanzar, con paso firme, con conciencia y con amor hacia ti mismo. Ahora te hago una pregunta sencilla, pero importante. ¿Tú crees que el amor y la motivación interna pueden ser más poderosos que el medicamento para iniciar la sanación? Ah, sí, absolutamente. No, lo fundamental siempre será el tratamiento médico. Por favor, escribe tu respuesta en los comentarios. A o B. Me encantaría leer tu opinión y abrir un diálogo donde todos podamos aprender unos de otros. Y si este contenido te ha resultado útil, te invito con el corazón en la mano a suscribirte al canal. Eso me permitirá seguir compartiendo experiencias y conocimientos con más personas que lo necesitan. Y si sientes que este trabajo merece un apoyo extra, puedes hacer una pequeña donación. No importa la cantidad, lo que más importa es el gesto. Yo ya estoy mayor, sí, pero mientras me queden fuerzas, seguiré compartiendo todo lo que he aprendido para que tú y muchos más vivan con más salud, más conciencia y más libertad. Gracias por acompañarme. Y gracias por creer como yo que todavía podemos caminar.